La historia de Colombia ha sido la del desencuentro entre compatriotas. Esto nos ha llevado a vivir en medio de la violencia y de la carencia de bienestar para las mayorías. No proponemos cambiar profundamente esa realidad. Destacados hombres y mujeres del M-19, junto a vigorosos movimientos sociales, han luchado por conseguir una sociedad justa, democrática y en paz. Aeropesca fue creado en 1960 en Bogotá, la capital del país, bajo la iniciativa del capitán Orlando Mestre, quien pensó en usar un viejo bombardero de la Segunda Guerra Mundial en un Lockheed Harpoon BB-2, registrado como HK-579. Inicialmente, el principal negocio de la empresa era el transporte de pescado fresco hacia la capital del país y provisiones generales hacia la región de los Llanos Orientales, conocidos como los territorios nacionales. De ahí fue derivado el complejo nombre que se le dio a la aerolínea. El logotipo original de la compañía era un pelícano en vuelo, como símbolo del objetivo de la compañía, el transporte de pescado fresco por vía aérea. Roberto Montoya era uno de los líderes de la operación Aeropesca. Él comentaba: recibí instrucciones relativas al próximo paso, era ya la operación Aeropesca, y mi misión consistía en ir a Medellín a hacerme el cargo del comando que iba a participar de la toma del avión. Al otro día salí a las 5 de la mañana haciendo escala en Bogotá y llegué a Medellín el 18 de octubre de 1981. A las 5 de la tarde, allá me reuní con el comando, que luego se llamaría José Elmer Marín. El operativo estaba planeado para el siguiente lunes, lo cual da una idea de la prisa con que estábamos trabajando. Yo había dejado el cargamento en La Guajira, mientras otro compañero del equipo logístico investigaba en todos los aeropuertos del país sobre los aviones con suficiente capacidad para transportar el cargamento que teníamos. El compañero encontró que en Colombia solo había 6 aviones Curtiss C-46, que era el tipo requerido para la operación. 4 pertenecían a la Fuerza Aérea y 2 a compañías privadas. Este compañero, el famoso Dr. Arbeláez, se había puesto en contacto con los directivos de Aeropesca y había contratado un avión para hacer un vuelo de Medellín a Barranquilla, donde recogería el material eléctrico, y de Barranquilla a Vallasolano, donde nuestro compañero supuestamente había ganado una licitación de electrificación rural. El compañero ya había avanzado bastante, había pagado 150.000 pesos sobre el costo inicial de la operación, que era de 300.000, y había advertido que irían unos ingenieros de su compañía en ese vuelo, porque lo iba a aprovechar para enviar parte de su equipo a Vallasolano. Roberto Montoya comentó: cuando llegué a Medellín me reuní con él, me informó de los términos de la negociación y acordamos que al día siguiente yo me haría cargo del avión, de ir al aeropuerto, de presentarme como ingeniero junto con el resto de los compañeros del comando y bueno, de desarrollar la operación del secuestro. Me encontré con el compañero que estaba a cargo del comando operativo, un tipo muy valioso, jefe de la Fuerza Militar Regional de Bogotá, quien me entregó el resto del comando formado por 2 compañeras, ambas capitanes de la Fuerza Militar del M-19 y otro compañero más. Este era el comando operativo, al cual se sumaba el piloto nuestro, que había estado vinculado al trabajo de la aviación y demás cositas por el estilo. No se encontraba él dentro de ninguna estructura orgánica, simplemente venía como especialista y asesor del trabajo que se iba a realizar. Ya se había confirmado que el avión estaría en Medellín el lunes a las 6 de la mañana. El especialista ya había hecho el plan de vuelo que seguiríamos a partir del momento en que secuestráramos el avión. Se trataba de un trabajo en equipo absolutamente de conjunto, donde cada compañero en su especialidad tenía que funcionar milimétricamente, independiente de la prisa con que estábamos trabajando. A las 10 de la noche me reuní con el Dr. Arbeláez, segundo jefe de la cuestión militar, y con el compañero especialista de las cuestiones de aviación. A estas alturas ya había encargado que se recogiera en el regional de Medellín 4 armas, una Ingram, una pistola subametralladora, Ingram 10, 2 revólveres calibre 38, una pistola de 9 milímetros, una granada,
junto con un vehículo que había puesto a nuestra disposición para el operativo. A esas alturas, también ya se le había dicho a las compañeras que la misión de ellas era introducir unas armas dentro de un avión, no más. Entonces, haciendo uso de esa inventiva, se diseñaron no sé qué cosa, y las armas no se notaban por ninguna parte. Ya en la operación decidí que era demasiado complicado llevar 4 armas a bordo porque nosotros ubicamos la tarea principal no en la toma del avión, sino en la operación de carga y descarga de las armas. Si llevar 4 armas a bordo puede ser un riesgo para la operación, era preferible llevar solamente 2, e inclusive, si las condiciones de seguridad estaban muy difíciles, era mejor llevar solo cuchillos, para reducir a la tripulación, y así no poner en peligro toda la operación por un pequeño detalle. Concretamos los detalles operativos, quién se encargaría del piloto, quién del copiloto y en adelante. A las 5:30 de la mañana llegamos al aeropuerto con nuestro piloto. Efectivamente, nos estaba esperando ya el avión, el piloto y el copiloto, y el gerente regional de la empresa. El avión estaba full de gasolina, en plena disposición para salir en cualquier momento. Pero el resto de la gente no había llegado todavía. Entonces yo les dije, esperen un momento porque el resto de los ingenieros no ha llegado. Hay paro y la jodedera de los subversivos es la cagada. Hay retenes y están molestando a todo el mundo. En eso llegaron los compañeros en un taxi. Abrieron el vehículo que se había dejado previamente en el aeropuerto con las armas, aprovechando que la tripulación se estaba tomando un café. Subí a la gente al avión, con el consentimiento del piloto. Cuando llegó la tripulación, ya la gente estaba arriba. Los presenté. Este es el ingeniero fulano de tal, su señora, yo soy el soltero del paseo. Eran las 6 de la mañana, ahora en que se abría el aeropuerto de Medellín. Finalmente, el avión prendió motores, pero falló el motor de arranque de la turbina derecha. Era necesario que se bajara todo el mundo otra vez. Vinieron los mecánicos, abrieron el motor derecho y reemplazaron el motor de arranque. Nos invitaron a tomar un café, pero nos excusamos diciendo que a la señora les daba mucha desconfianza el avión, que claro, era un avión de carga, y que ya que logramos subirlas, no queríamos bajarlas porque después de pronto no se subirían de nuevo. Esto era para evitar, ya habiendo logrado entrar el avión, que las compañeras volvieran a correr riesgo de subir con las armas. Después la tripulación dijo que eso les había hecho extraño. Bueno, se arregló el motor de arranque, se cerró la puerta y empezamos a dirigirnos a cabecera de la pista. Hay que anotar que mientras tanto había un compañero siguiendo toda la operación desde lejos. Ya en la cabecera de la pista, listos para pedir salida, ocurre que no hay suficiente personal en la torre de control a causa del paro cívico. Solamente hay un controlador cuando tiene que haber 2, y este nos niega el permiso de salida. El compañero que había estado observando se dio cuenta inmediatamente. Fue al departamento administrativo de seguridad y les dijo a los detectives que era el colmo, que como el aeropuerto de Medellín iba a dejarse sabotear por los subversivos, que como era que nosotros, queriendo trabajar, teniendo que trabajar en Barranquilla, no pudiéramos despegar porque había paro cívico. Entonces, un detective y un cabo se dirigieron a la torre de control y obligaron al controlador de turno a darle salida al avión. Les dijeron: nosotros no vamos a permitir que ustedes paralicen nada. Ustedes son unos revoltosos. ¿Qué más hacía el tipo? Que salga el avión. Estamos saliendo de Medellín a las 6:30 más o menos. Ahí sí respiramos todos. Las compañeras, que iban muy elegantemente vestidas, se fueron al baño y se quitaron la falda para ponerse blue jean, aduciendo que hacía mucho frío en el avión, lo cual era cierto por tratarse de una aeronave despresurizada. Aprovecharon entonces para sacar las armas de donde las tenían y para entregárselas a quienes iban a hacerse cargo de ellas. El compañero encargado de la vaina militar, Carlos, tenía la misión junto con una compañera de reducir al piloto y al copiloto. Yo me haría cargo del resto del avión, o sea, el fuselaje, con una granada, una pistola y un revólver que manejaría la otra compañera. Yo manejé la granada y nos tocó reducir a 3 personas. A Carlos le tocó reducir a las personas de la cabina. En ese momento, el compañero piloto ocupó el puesto del copiloto y empezó a darle todas las instrucciones al capitán, todo lo relativo a nuestro plan de vuelo. Atrasamos la operación 10 minutos, pues había un mecánico dormido. Dijimos, dejémoslo que duerma otro ratico. El operativo fue terriblemente rápido y violento. Fue violento en la medida
en que la toma inmediata del avión no dio lugar a ningún tipo de respuesta por parte de la tripulación. Los cogió absolutamente por sorpresa. Carlos fue hacia el piloto y dijo: esto es una operación del M-19, no se mueva nadie. Se quedaron de una sola pieza, porque ellos en ningún momento esperaban que eso les fuera a suceder, sobre todo con gente tan simpática como la que llevaban a bordo. Llevamos una guitarra, una botella de trago y éramos gente muy bien vestida. El primer paso fue llevar al copiloto atrás, al fuselaje, requisar a toda la tripulación y aunque antes habíamos acordado no hacerlo, fue necesario atar a los tripulantes. Como norma general de conducta, no oponemos a todo lo que signifique irrespetar la dignidad de la persona, pero en vista de que era más de lo que pensábamos, nos vimos en esa penosa necesidad. Quienes mejor respondieron con más serenidad fueron el capitán y el copiloto, gente muy capaz. Desde el primer momento se dieron cuenta que no era una operación loquita o improvisada, que la gente estaba muy bien firme y que se sabía muy bien lo que se estaba haciendo, que la cosa no tenía reversa. Se les habló sobre nuestro comportamiento en situaciones similares, se les recordó sobre el avión de Avianca en Santa Marta y lo del piloto del helicóptero que sacamos del Putumayo. Les dijimos: no se preocupen, les vamos a pagar sus honorarios como deben ser, y ustedes saben que cumplimos nuestra palabra. Eso sí, no tienen nada contrario a lo que les digamos porque los matamos. Ok. ¿Están claros los términos?, contestaron, y se mostraron en disposición de colaborar. Eso facilitó enormemente la operación, inclusive se podría decir que al final la salvó. Las otras personas en el avión, los dos mecánicos, eran gente humilde, gente sencilla, que expresaron su simpatía por la organización y su tranquilidad de que les íbamos a respetar todos sus derechos. Y el gerente de Aeropesca iba preocupado por el dinero y porque pensaran que él había tenido algo que ver con la operación. Se le dijo que no se preocupara, que todo se le pagaría, y él se tranquilizó, entendiendo que a pesar del cargo rimbombante de gerente regional y todas sus vainas, era un asalariado más de una compañía que lo trataba como tal. La situación se normalizó plenamente a los 3 minutos. Empecé a grabar y a tomar fotografías para documentar la operación. Desgraciadamente, todo ese material se perdió en el acuatizaje. A los 10 minutos de habernos tomado el avión, ordenamos al piloto transmitir una señal de auxilio y luego cortar la comunicación. Aquí, el HK-388, humo en la cabina, tengo humo en la cabina, tengo humo en la cabina. Había que desviar la atención del enemigo. Primero, confundirlo sin dar la evidencia de un secuestro. Segundo, hacer que sus esfuerzos de búsqueda se desviaran hacia la zona sobre la cual volábamos en ese momento, el Chocó, que es boscosa, con tormentas, con corrientes, con toda esa vaina. Entonces sí desviábamos ruta. Nos metimos hacia el mar Caribe y empezamos a volar a 1500 pies para estar fuera del alcance de los radares. Ordenamos al piloto describir un rumbo paralelo a la costa, casi un semicírculo cuyo punto final era el pueblo donde habíamos desembarcado las armas. Yo conocía muy bien esa región desde tierra y desde aire, pues se había explorado varias veces volando. Para esta operación se había realizado una investigación del país terriblemente grande. Conocíamos la costa atlántica colombiana, toda la costa pacífica. Habíamos volado infinidad de veces en avionetas sobre esas zonas explorando ensanadas, caletas, puntas, pistas, playas. Al hacer contacto visual con un faro que había cerca, empecé a orientar el avión de tal manera que el piloto se limitaba a cumplir mis órdenes. No le damos ninguna coordenada de la pista, ni otra forma de llegar. La zona donde íbamos era una zona con tantas pistas que era casi imposible identificar una en particular desde el aire. La nuestra tenía una camioneta azul estacionada en la cabecera. Cuando vi la pista, le dije al piloto: tírate ahí, sí. El final de la pista estaba muy húmedo y mojado, porque había llovido. Inmediatamente tomamos tierra, y por desgracia, al final del trayecto de la pista se atascó todo el tren de aterrizaje derecho, y no podíamos salir de allí. Ordené que toda la gente se concentrara en la cabina, porque en ese sitio, entre otras cosas, no sabían que llegábamos con un avión secuestrado. Bajé del avión por una salida de emergencia y fui hacia la gente que me estaba esperando. Fuimos a buscar un tractor y vinimos a engancharlo al tren de la cola del avión. Empezamos a jalarlo, pero el tractor no daba.
había que buscar un bulldozer, una pala mecánica con orugas muy fuertes, para poder desenterrar el aparato. Eran las 9:30 de la mañana cuando llegamos a la pista esta, y solo a la 1 de la tarde logramos sacar el avión y llevarlo a la cabecera de la pista donde iba a ser cargado. En La Guajira bajé a las 2 compañeras que habían participado en la operación y subí a los 4 compañeros que habían estado cuidando la caleta en La Guajira desde hace 5 días. Nos regalaron ahí un par de armas, como un acto fraternal y amigable de los que estaban allí. Era una Uzi y una pistola que vinieron a enriquecer el arsenal. El piloto nos dijo entonces que iba sobrecargado el avión. Evidentemente, el avión iba en una sobrecarga de casi 1,5 toneladas. Le ordenamos al piloto que despegara con full potencia máxima, potencia de entrada a la carburación. Le dijimos, y máxima flats. Cuando el avión empezó, el carretero saltaba en la pista, pues estaba en máxima aceleración, y se le soltaron los frenos y el avión salió a toda. Para despegar, ese aparato necesitaba una velocidad mínima de 90 nudos. Despegamos a 65 nudos por hora. Fue la capacidad del piloto lo que hizo que la operación se moviera. Era el que conducía el avión y nosotros éramos al fin y al cabo solo los secuestradores. Salimos muy bajito y le ordenamos al piloto hacer un semicírculo atravesando toda La Guajira y tomando altura, pero subió muy lentamente. Es solo a los 40 minutos que tomamos una altura de crucero, 9.000 pies, pero eso era la altura mínima y no podían ver muy fácilmente en tierra. El avión no podía subir más, no daba más, se recalentaban los motores, se veían rojos los tubos de escape. Aparte, la velocidad normal del aparato era 150 nudos, pero íbamos a 120. Salimos con mucho miedo de no alcanzar a llegar a la zona. Teníamos 4 horas y media de vuelo por delante, y el sol se escondería a las 6 de la tarde. Decidimos de todas maneras correr el riesgo porque ya no había reversa. Eso es importante. La operación desde el primer momento no tenía reversa. Exige un movimiento tan preciso como patinar en el filo de una navaja, y si te equivocas, te jodiste, porque no hay otra alternativa. Entonces ordenamos al piloto, línea recta, hermano. Línea recta significa volar sobre Bogotá, volar sobre Palanquero, la base de los Mirage, volar sobre Melgar, la base de los helicópteros del ejército, pero no había otra alternativa. Si te encuentras una turbulencia, si te encuentras una tormenta, métele, hermano, le decíamos al piloto. No había tiempo que perder. Esto sí era el carajo. Era estar confrontando el reloj, la luz del sol, el sitio de recorrido, el tiempo de vuelo, y hacer fuerza con cojones. No había nada más que hacer. Le ordené a los 4 compañeros que subieron en La Guajira que empezaran a armar fusiles o ponerlos en plena disposición combativa, que llenaran los proveedores de tiros, que abrieran la caja de munición y que dejaran los fusiles listos. Estábamos cayendo al Caquetá, cerca de San Vicente del Caguán. Faltaban 5 minutos para las 6 de la tarde. Se nos estaba yendo la luz, carajo, y le ordené al piloto, mira, hermano, bájate a 500 metros, y a esta altura pasa sobre Florencia, a ver si nos orientamos en el territorio. Afortunadamente, la zona del Caquetá la conocíamos perfectamente desde el aire. La habíamos volado muchísimas veces, haciendo locuras ahí, tomando fotos y demás. Eso nos permitió movernos con absoluta seguridad a esa hora. Ya volando sobre Florencia, nos tiramos a la Lalandia, una finca con 30.000 cabezas de ganado, al lado del río Orteguaza. Eran las 6:05 de la tarde. Le dije al piloto que volara a 500 metros sobre el río Orteguaza y empezamos a identificar a la vista los pueblos. A 1 kilómetro debajo de Granario debía estar la pista nuestra. Yo conocí, sabía que era un potrero de 700 metros, cosa que nunca se le dijo al piloto, y sabía que el avión necesariamente tendría que aterrizar forzosamente recogiendo el tren de aterrizaje, obligándolo a irse resbalando sobre el terreno, frenándolo. Sabíamos desde el principio que tenía que ser así. Ya no había luz, eran las 6:15, volábamos sobre Granario, pero se había ido la luz. Sobrevolábamos Granario, buscando la pista. En mi desesperación, ya la situación era de verdad desesperante, y en la oscuridad no vi ninguna pista. Entonces vi un potrero y le dije al piloto, oye, tírate ahí. Y él me dijo, no joda, yo me tiro ahí y me mato, mejor me tiro al río. Bueno, tírate al río. ¿De verdad quieres que me tire al río? Entonces le dije, tírate al río, ya no hay otra alternativa. Y él me contestó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tirarnos al río.
El río Ortigosa tenía 300 metros de ancho y nosotros nos tiramos así, para dentro de esa vaina. Les dije a mis compañeros y al resto de la tripulación que se agarraran duro, porque la pista estaba mala. No les dije que íbamos para un río, no quería asustarlos. Ellos no sabían dónde iban a caer, solo sabía mi piloto, el otro piloto, el copiloto y nadie más. El avión hizo un sobrevuelo encima del río y ¡boom! ¡Boom! Caemos, puta. Golpe tan berraco, hermano, golpe tan tremendo. El avión rebotó sobre la superficie del agua como cuando uno tira una piedra, haciendo velitas. Rebotó 2 veces contra la superficie del río y al tercer golpe, contra un agua como piedra, el piloto sacó el tren de aterrizaje. El aparato topó contra un banco de arena y finalmente quedó encallado. Del guarapazo, las cajas que estaban arriba de golpe fueron mandadas hacia adelante y se reventaron. Se regaron pedacitos de fusil por todas partes y empezó a entrar agua del avión. Ya era de noche, la oscuridad la más berraca. Los compañeros se asustaron, gritaban: no joda, nos vamos a quemar. Creía que era la gasolina lo que entraba, y olía a gasolina, pues se había reventado el tanque del ala derecha. Las hélices se volvieron mierda, el timón de profundidad del avión se desprendió. Entonces salí de la cabina y abrí las puertas de emergencia. Con fusil en mano, me subí al techo del avión, hice una ráfaga de 20 tiros para avisar que estábamos ahí. Río arriba, la guerrilla me contestó con otra ráfaga de metralleta. Yo tiré otra ráfaga más corta y empecé a subir a mi gente y a la tripulación al techo del avión. El avión ya estaba lleno de agua por dentro, pero no se hundía más gracias al banco de arena. Fui tirando luces de bengala cada 5 minutos. A los 40 minutos más o menos vino llegando la guerrilla. Eso era una vaina emocionante. La alegría de la gente y todo era realmente conmovedor. Aquí, hablando tan tranquilamente, no se puede contar lo que sintió todo el mundo. Era euforia. No joda, ahí estábamos. Les cagamos a todos. Y ahí estaban los fusiles que había esperado un año y empezó la tarea de conseguir balsas, canoas, porque era la única forma de evacuar la región. Se amarraban las canoas de la hélice rota, se pegaba al costado del avión y dentro del agua se pasaba fusil por fusil a la canoa. Ya toda la tripulación había evacuado, lo mismo que mi gente. A las 3 de la mañana aproximadamente el avión estaba completamente vacío. Pensamos inicialmente en quemar el aparato, pero imposible desde el punto de vista técnico. Pensamos luego en dinamitarlo, pero en últimas decidimos que ya que la mitad del avión era del piloto y como él nos había pedido que no se lo jodiéramos y ya bastante había hecho por nosotros, era mejor dejárselo quieto. Dejé a 5 hombres emboscando en la Riviera, al lado del avión, con orden de tirar plomo a todo lo que se moviera, fuera avión o barco del enemigo. Eran 150 guerrilleros más o menos los que estaban esperando la carga. Entonces, el 23 mandamos a una columna de unos 25 hombres para reforzar el pequeño grupo de hostigamiento que habíamos dejado en la ribera del río. Fueron estos los que encontraron a los periodistas a orillas del río y los detuvieron. Ahí fue que se hizo la famosa entrevista con los guerrilleros armados y demás. Los compañeros se quedaron emboscados y los periodistas llegaron hasta el avión, donde se toparon con una patrulla de soldados y contaron que por ahí andaba la guerrilla. Los soldados empezaron a andar río arriba, en 5 lanchitas, pero a esas alturas la guerrilla ya estaba tendida a márgenes del agua esperando. Cuando las 3 primeras lanchas estaban a unos 50 metros de distancia, la guerrilla abrió fuego y las hundió. Ante el ataque de las otras 2 lanchas empezaron a disparar desesperadamente con M16, con M72 y a recular hasta que se regresaron. Por el otro lado, los 200 fusiles que habíamos dejado tapados se empezaron a evacuar. Utilizamos los comandos de lucha local de la organización, los comandos de poblado que había en la zona, para que ayudaran de inmediato a cargar armas, más municiones, para meterlas en la profundidad del territorio y abastecer otras columnas que se hallaban más distantes. La tripulación seguía con nosotros, que estamos con el grueso de la columna y se les trató muy bien, logrando toda su cooperación. Dejé entonces a los 4 compañeros que traían en la guerrilla. Ellos fueron ascendidos de inmediato, encargados de la gestión de armería. Toda la gente estaba entrenada, todo estaba organizado. Nuestro piloto ya había salido para la ciudad media hora después de la caída del avión.
De esta experiencia salimos muy enriquecidos. Esta operación era el reconocimiento a la tenacidad, a la audacia, a ese sentido de echar para adelante contra la opinión de mucha gente. Muchas veces nos preguntamos, no joda, ¿será que nos va a quedar grande? Pablo Jaime Mateman dijo, fue una hormiga que parió un elefante. La operación fue prueba de que la organización realmente está interesada en asumir el poder político del país por medio de las armas. Pero no dentro de un siglo, para cuanto antes mejor. No pensamos envejecernos en esto, en que cuando se quiere, se puede. Si hubiéramos tenido los recursos económicos, tal vez se hubiera hecho una operación más grande, tal vez sin tanto riesgo. La habíamos hecho con las uñas, sin recursos, prestando, vendiendo 3 veces algo, empeñando. Pero se había hecho, reflejando la capacidad, la disposición de combate de nuestra militancia, la disponibilidad de nuestra gente, el sentido del sacrificio, de entrega, de trabajo duro de muchos. En esta operación cristalizó todo lo que significa el M-19. Fueron muchos los riesgos, pero valió la pena.